compañeros, en esta ocasión yo voy a hablarles sobre la mortalidad. La mortalidad es el núcleo muy importante en el análisis demográfico porque nos permite tener un balance sobre la interrelación de la permanencia de la población en el periodo del tiempo. Vamos a tomar la mortalidad porque esta nos permite o le permite a la demografía, ya que ha desarrollado las técnicas y las bases teóricas necesarias para estudiar la reproducción natural de la población, y a su vez esta está mucho mejor preparada para, como quien dice, dar conocimiento y la comprensión de las dinámicas demográficas en las poblaciones. ¿Cómo nosotros realizamos estos? ¿Cómo obtenemos esa información? Pues bien, nos obtenemos a través de fuentes como son las estadísticas vitales, que estas pueden ser, en el caso de Ecuador, el INEC, el Ministerio de Salud Pública, el Registro Civil, que son los que proporcionan esta información con certificados de defunción, estadísticas acerca de las personas que han fallecido y tienen esta base de datos que se pueden utilizar. Además, se utilizan también indicadores como es la tasa bruta de mortalidad, que es la que nos permite saber el número de fallecimientos que han ocurrido en un territorio, por lo general en el periodo de un año, con respecto a la población. Además existen otros indicadores de mortalidad como son por sexo, por edad, por causas y la mortalidad infantil. En lo que es la mortalidad por causas, las endógenas, exógenas, que pueden ser por causas internas al individuo, genética, o exógenas por algún tipo de accidente o situación similar. Muchísimas gracias. Esperanza de vida al nacer. En realidad, esto se refiere a la cantidad de años que vivirá un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante. En otras palabras, se trata de ver el número de personas en diferentes edades que mueren en ese año y proporcionan un panorama en general de las características de mortalidad de una población para ese periodo. Mortalidad. Se refiere a la presentación de una enfermedad o síntoma o a la proporción de enfermedad en una población. La mortalidad también se refiere a los problemas médicos que produce un tratamiento. Es el índice de personas enfermas en un lugar y tiempo determinado. El índice o la tasa de mortalidad es un periodo o dato estadístico útil para estudiar los procesos de evolución y control de enfermedades. Fecundidad. Se mide por el número medio de hijos que tiene una generación, habitualmente referido a la mujer, o a lo largo de su vida reproductiva, índice de fecundidad. La tasa de fecundidad, en general, son los números de nacimiento por cada 1000 mujeres en edad fértil en un año. No debe confundirse la natalidad, que es el total de nacidos vivos en un año. Gracias. Bueno, voy a comenzar a hablarles sobre el concepto de fecundidad. En demografía, la fecundidad se refiere casi siempre al número medio de hijos que tiene no una persona, sino una generación, casi siempre femenina, a lo largo de su vida reproductiva. Pero también es posible el cálculo para la fecundidad masculina. Si a esas mujeres no se les afectase la mortalidad durante ese periodo. La fecundidad y la fertilidad suele generar ciertas confusiones. La diferencia entre ambos conceptos es similar a la existente entre la realidad y su posibilidad. La fecundidad se refiere a los hijos habidos y la fertilidad a la capacidad de tenerlos. Un ejemplo, supongamos que en un pueblo nacen 125 niños y hay 2.500 mujeres en edad fértil entre 15 y 45 años de edad. La tasa de
Fecundidad general expresada por cada 1000 mujeres es de 50. Bueno, voy a proseguir hablándoles sobre la importancia de la fecundidad. La fecundidad es una de las variables demográficas más sobresalientes, más importante para evaluar la tendencia de crecimiento de la población en un lugar y tiempo determinado. Continuando con las exposiciones, yo les voy a hablar sobre las principales fuentes de información para el estudio de la fecundidad. La principal fuente de información la constituye lo que son las estadísticas de nacimiento, es decir, nacidos vivos, provenientes del registro civil. Para poder realizar un estudio detallado sobre la fecundidad, se requieren de datos tales como, por ejemplo, sexo recién nacido y de la madre, nacionalidad, estado conyugal y etc. La segunda fuente de información la constituye lo que son los censos poblacionales, es decir, que aportan importantes informaciones y permiten estimar la fecundidad con medio de métodos indirectos, es decir, que se realiza a través de preguntas, como por ejemplo, número total de hijos y nacidos vivos. La tercera fuente de información la constituye lo que son las encuestas demográficas, ya que la utilizamos para realizar un estudio profundo acerca de la productividad dentro de una población. Mediante las encuestas es posible recolectar información de los principales determinantes que influyen en el comportamiento reproductivo. Con el segundo tema, tipos de indicadores que se utilizan para estudiar la fecundidad dentro de una población. Encontramos lo que es la tasa bruta de la natalidad. Esta se define como la razón entre el número total de nacimientos ocurridos dentro de un periodo de interés. La tasa de la fecundidad general corresponde a la razón de nacimientos al número total de mujeres fértiles de una población. La tasa específica de la fecundidad por edad. Este tipo de tasa se encarga de representar la frecuencia con lo que ocurren lo que son los nacimientos para una determinada edad o grupos de edades con respecto a la población femenina. La edad de la fecundación, o también conocida como la edad esperada. Este tipo de tasa se encarga de representar a lo que es la edad promedio donde las mujeres comienzan a tener a sus bebés. La tasa global de la fecundidad es utilizada mundialmente. La utilizamos para poder realizar los patrones de la fecundidad y también la diferencia de las diferentes poblaciones en la fecundidad. Este específicamente se encarga de interpretar lo que es el número de nacimiento de hijos vivos de cada mujer. La tasa bruta de la reproducción es muy similar a lo que es a la tasa global de la fecundidad, únicamente se encarga de llevar el conteo de lo que son los nacimientos femeninos, es decir, de solamente niñas. Y por último encontramos lo que es la tasa neta de la reproducción. Este específicamente toma mucho en cuenta lo que es la mortalidad, donde cada mujer experimenta desde su nacimiento, pero específicamente se encarga de la cantidad que tiene de hijos cada mujer. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar sobre el tema de migración. Hoy en día escuchamos cómo el tema de migración se trata en diferentes medios de comunicación nacionales, locales e internacional. Un poco sobre la definición de la migración. Nos dice que la migración designa el desplazamiento de un grupo o población de seres humanos o animales de un lugar a otro. Las causas que se dan por la que las personas migran de sus países de origen hacia otros países por un mayor sobrevivir, son causas por migración económicas, por migración políticas o también por migración culturales. Las migraciones tampoco no solo se dan a niveles de países, a niveles internacionales, sino también se dan a niveles locales. Muy bien sabemos todos que en muchas provincias existe la falta de oportunidades de trabajo, donde conlleva a muchas personas de distintos cantones o distintas ciudades a migrar hacia las ciudades grandes, como por ejemplo Quito, Guayaquil, donde el nivel de trabajo es mucho más amplio que en las ciudades pequeñas. Entonces también le puedo poner el ejemplo sobre migración internacional. Es la migración que hoy en día existe en Venezuela, donde ese pueblo está sumiso en la pobreza. Día a día va aumentando su nivel de pobreza. ¿Por qué? Por las malas decisiones políticas que su gobierno tiene. No solo también vemos en Venezuela, sino en los países de Centroamérica, por ejemplo Honduras, Nicaragua. Las personas de esos países migran hacia los Estados Unidos para un mayor sobrevivir, para sus familias en sí, porque son personas que sufren a diario. El hambre, la pobreza va en aumento, y esto quiere mucho, y dentro de este tipo de migraciones también tiene que ver mucho lo que son los análisis demográficos, de cómo la demografía se encarga de
sacar las estadísticas de cuántas personas migran a diario de un país o cuántas personas migrantes se encuentran dentro de un país. Muchas gracias, profesor. Esto es lo que yo les puedo hablar un poco sobre migración. Tipo de migraciones. Tenemos según el tiempo, según su carácter y según su destino. Según el tiempo tenemos la migración temporal o la migración permanente. La migración temporal es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. En la migración permanente es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera permanente o de por vida. Según su carácter tenemos la migración forzada y la migración voluntaria. La migración forzada es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad. Por ejemplo, un conflicto armado o los desastres naturales. La migración voluntaria es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. Según su destino tenemos la migración interna. Esta de aquí es cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, se traslada de otra región o lugar. La migración internacional es cuando el lugar de destino del migrante es otro país diferente. Tenemos otro tema como son las principales fuentes de información demográfica. Tenemos 3 que son los más importantes. El primero que son los censos de población, el segundo que son los registros vitales y el tercero son las encuestas demográficas. Los censos de población, esto es una estrategia de recolección de información más antigua que tenemos en los censos de población, que constituyen una actividad estadística de una gran utilidad para el país o territorio. Los registros vitales tenemos como los registros vitales son los registros de información que son una fuente muy valiosa para los estudios demográficos. El más importante es el sistema de los registros. Para esto son los análisis que es el registro civil. Las encuestas demográficas es una técnica más reciente en el proceso de recolección de datos demográficos. Lo constituyen las encuestas por muestreo. Por medio de estas encuestas por muestreo se trata de obtener información de una pequeña porción de muestra de la población que debe representar a la totalidad. Muchas gracias.